¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en la programación neurolingüística, la famosa PNL. Pero ojo, le vamos a dar una vuelta de tuerca. Vamos a descubrir cómo pasar de usarla como una simple táctica personal a una estrategia, ¡wow! Una estrategia súper potente que nos permite leer y alinear sistemas completos. Así que arrancamos. A ver, para quienes ya están en este mundo, la respuesta seguramente es un sí, claro. Se conocen al dedillo técnicas como el rapport para crear sintonía, los anclajes para asociar emociones o el famoso reencuadre para cambiar una perspectiva. Son herramientas increíblemente poderosas para la influencia personal, de eso no hay duda. Pero aquí, justo aquí, es donde todo cambia. La pregunta que de verdad importa no es solo qué piensa una persona, sino dentro de qué sistema está pensando. Créanme, entender esto transforma por completo las reglas del juego. Ok, para entender este salto, primero recordemos de dónde venimos. La PNL tradicional se enfoca en la persona, en el individuo, cómo mejorar su comunicación, cómo modificar sus conductas. Y lo hace súper bien, ¿eh? Pero es una visión incompleta. Le falta una pieza clave. Si nos vamos a su origen, allá por los 70, encontramos la clave. Bandler y Grinder se dedicaron a modelar a genios de la comunicación para, digamos, descifrar sus patrones de éxito. Y su idea central fue una verdadera revolución. El lenguaje no solo describe nuestra realidad, sino que la crea. Y esta es la cadenita clásica de la PNL, ¿no? El lenguaje afecta cómo percibimos las cosas. Esa percepción genera una emoción y ¡pum! La emoción nos lleva a actuar de cierta manera. El problema es que la mayoría de las veces nos quedamos ahí, en el último paso, en querer cambiar la conducta de una sola persona. Pero aquí viene el giro argumental. Nadie, absolutamente nadie, actúa en el vacío. Todos estamos operando dentro de un sistema, un equipo de trabajo, una empresa, una familia, y no tener en cuenta ese sistema es, la verdad, un error estratégico garrafal. Esta comparación lo deja clarísimo. La PNL táctica, la de siempre, se pregunta, ¿qué está pensando esta persona? El objetivo es influir. En cambio, la PNL estratégica sube de nivel y se pregunta, un momento, ¿en qué sistema está metida? Aquí el objetivo ya no es solo influir, es entender el contexto que está moldeando todo su pensamiento. El cambio de enfoque es total. Y esta frase es oro puro. Uno puede ser un maestro del reencuadre, un verdadero artista, pero si lo aplica en una fase del sistema que no lo necesita, la intervención no solo va a ser inútil, sino que, cuidado, podría ser hasta contraproducente. El cuándo es igual o más importante que el qué. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezamos a leer el bendito sistema? Bueno, pues a través de un lente nuevo, un marco de 3 niveles de observación que funcionan al mismo tiempo. Es la forma de calibrar no solo a la persona, sino a todo su entorno. 3. Quédense con ese número. Se trata de ver la interacción entre 3 dimensiones a la vez, no una ni dos, 3. Aquí están las 3 capas. Primero, el lenguaje. ¿Qué palabras y metáforas se usan? Segundo, la emoción, que domina el ambiente. ¿Se opera desde el miedo o desde la oportunidad? Y tercero, el nivel maestro, el más importante, la fase del sistema. O sea, ¿la organización está creciendo y necesita ideas nuevas, expansión? ¿O ya está madura y necesita optimizar procesos, consolidación? Toda la fricción, todos los problemas, aparecen cuando estas 3 capas no están alineadas. Y lo más interesante de todo esto es que este enfoque no viene a reemplazar otros modelos de conducta que ya conocemos, como el DISC, por ejemplo, que clasifica los perfiles en dominante, influyente, estable y consciente. No, al contrario, viene a enriquecerlos, a darles una capa de profundidad brutal. Con la PNL, podemos empezar a detectar esas microseñales en el lenguaje que, de alguna forma, delatan un perfil dominante. Alguien directo siempre hablará de resultados y control, un analítico de estructura y datos. La PNL funciona como un decodificador para estos estilos. Pero aquí viene la pregunta estratégica, la que une todo. No es suficiente con identificar el perfil. Debemos preguntarnos, a ver, ¿este perfil, con sus fortalezas, es lo que el sistema necesita justo ahora? Un perfil súper analítico es vital en una fase de consolidación, pero puede ser un freno de mano en una fase de expansión, por ejemplo. Y aquí está el punto clave. No es un problema de la persona, no es un problema de su personalidad, es un problema de sincronización con el sistema. La misma cualidad que es una super virtud en un contexto se convierte en un defecto en otro. Es así de simple y de complejo a la vez. Y bueno, ¿cuál es la gran recompensa de tener esta visión tan amplia?
Pues que pasamos de la simple manipulación a un objetivo mucho, pero mucho más poderoso. La alineación. En la práctica, esto se vuelve como tener un radar sistémico. Un líder deja de solo dar órdenes y empieza a escuchar si su equipo está operando desde el miedo a perder algo o desde las ganas de crecer. En una negociación se pueden leer las resistencias ocultas en el lenguaje del otro, mucho antes de que las digan en voz alta. La PNL evoluciona, ¿saben? Pasa de ser una herramienta de persuasión a una de diagnóstico estratégico. La diferencia es abismal. Manipular es un juego a corto plazo para alterar un estado momentáneo. En cambio, alinear es buscar la coherencia entre todas las piezas, para que el sistema entero fluya con la menor fricción posible y con la máxima efectividad. Es otro nivel. Y con todo esto, llegamos a una nueva definición de lo que significa ser un maestro en PNL. La verdadera habilidad no está en aplicar una técnica aislada, va mucho más allá. El verdadero objetivo se vuelve mucho más sutil y a la vez más poderoso. Ya no se trata de forzar, de convencer, de empujar, sino de comprender, de entender el ciclo en el que está el sistema, su narrativa dominante y saber qué intervención es coherente con ese preciso momento. Esta es la gran conclusión de todo esto. La intervención más poderosa no es la que se impone a la fuerza, sino la que fluye de manera natural porque se introduce en el momento y en el lugar correctos del sistema. El cambio no se fuerza, simplemente sucede. Este enfoque, que se inspira mucho en el trabajo de Kyle Knox sobre liderazgo en ciclos complejos, nos enseña que la gestión más estratégica nace precisamente de integrar estas capas de observación. Y cerramos con esta pregunta, que es para que nos la quedemos pensando. La próxima vez que pensemos en aplicar una técnica, dar feedback o iniciar un cambio, la pregunta no es solo si la acción es la correcta. La pregunta clave, la que lo cambia todo ¿es este el momento correcto del sistema para esa acción? La respuesta a esa pregunta, créanme, puede cambiarlo todo.